En este video te compartiré desde mi experiencia cómo he manejado el tema de taxes o impuestos en mi tienda Etsy con el modelo de negocio Print on Demand. Sé que tal vez al igual que yo cuando recién comencé puedes tener muchas dudas sobre esto, así que espero que con este video pueda ayudarte a comprender un poco más este tema. Así que te estaré compartiendo 1. ¿Qué formulario nos estará entregando Etsy para la declaración de nuestros impuestos? 2. ¿Qué ingresos debemos de tener en cuenta para la declaración de nuestros impuestos? Y 3, una de las cosas más importantes y que te recomiendo que estés muy atenta en este video son qué gastos podríamos considerar en nuestro negocio para poder reducirlo de nuestros impuestos. Ahora sí, comencemos. Para ello quisiera comentarte rápidamente de que regularmente cuando trabajamos para un empleador, es decir, de manera dependiente, este empleador se encarga de poder descontarnos un porcentaje de cada pago que nos hace para el pago de nuestros impuestos. Y después del fin de año nos está entregando un formulario W2 para la declaración de nuestros impuestos. Por otro lado, cuando nosotros tenemos nuestro propio negocio, es decir, trabajamos de manera independiente como en el caso de Etsy, nadie se encarga de poder deducirnos este porcentaje de impuestos. Es por ello que nosotros somos los encargados de poder separar este porcentaje de impuesto para luego pagarlo directamente, por ejemplo, al IRS en Estados Unidos. Por cierto, quiero dejar claro de que yo no soy profesional en impuestos. Te recomiendo poder hablar o consultar con un CPA o un profesional en impuestos para que te pueda asesorar y pueda ayudarte con la declaración de tus impuestos, sobre todo el primer año que estás con Etsy, para que te puedas asegurar que todo está bien. En Estados Unidos, si hemos tenido ingresos de más de $600 durante todo el año, estamos en la obligación de presentar un formulario 1099 para la declaración de nuestros impuestos. Etsy se va a encargar de enviarnos este formulario 1099K al finalizar el año. Por ejemplo, si hemos tenido ingresos de más de $600 en nuestra tienda Etsy durante el año 2023, Etsy nos estará enviando a principios del año 2024 nuestro formulario 1099K. Esto también vamos a poder encontrarlo en la sección Finanzas de nuestra tienda Etsy. Por lo tanto, es súper importante que mantengamos actualizada toda nuestra información fiscal en Etsy o nuestra tienda podría ser permanentemente cerrada. Te recomiendo que tengas toda tu información de tu Social Security o tu ITIN en la información de nuestra tienda. Algo que debemos de tener en cuenta es que en este formulario 1099K, Etsy estará considerando todos tus ingresos totales en tu tienda. Es decir, no va a estar reducido cualquier cancelación o reembolso que hayas hecho a tus clientes, no va a estar considerando tampoco los fees que hayamos pagado a Etsy o incluso cualquier cantidad de lo que hayamos invertido en lo que es marketing para Etsy. Nada de esto va a estar considerado en el 1099K. Nosotros tenemos que tener en cuenta y revisar cuáles fueron estos gastos. Ahora, si me preguntas, Alison, ¿pero dónde puedo encontrar esta información? También lo puedes encontrar en la sección de finanzas de tu tienda Etsy y ahí podrás ver en cada casilla cuánto fue que gastaste mes por mes o anualmente. Algo súper importante aquí es que solo pagaremos impuestos sobre la cantidad de la ganancia final después de cualquier gasto que hayamos tenido en nuestra tienda. Es decir, no sobre el ingreso total, sino la ganancia final. Nuevamente, no soy profesional en lo que son impuestos, pero te proporcionaré una lista de cosas que podrías deducir como gastos en los impuestos de tu negocio. En primer lugar, puedes deducir los costos y envíos que hayas tenido sobre tus productos. Por ejemplo, si utilizas Printify, como en mi caso, para tu tienda Print on Demand, puedes deducir la cantidad completa del pago que le hiciste a Printify para la producción y envío de tus productos. Esto lo vas a poder encontrar en la página de Printify, exactamente en la sección Wallet, donde te estarán dando un resumen mensual de cuánto ha sido la cantidad de dinero que les has estado pagando. Si es que tienes Printify Premium, también va a estar considerado lo que le has pagado dentro de tu factura o boleta en Printify. Por cierto, si deseas obtener Printify Premium, puedes utilizar el código que te voy a estar dejando en el link de la descripción para que puedas tener un mes gratuito. También puedes deducir cualquier gasto que esté relacionado a tu tienda. Por ejemplo, si compraste mockups o maquetas digitales de repente en Placeit o en Etsy, puedes considerarlo como gastos de tu negocio. Por otro lado, si también pagaste de repente suscripciones, como por ejemplo Canva o Kirol, también puedes considerarlo como un gasto.
o de repente herramientas para tu investigación de mercado como Sales Samurai, Everbee, o incluso si de repente compraste algo en mi página web, como por ejemplo tu reporte de finanzas o tu manual de nichos, también puedes considerar esto como gastos de tu negocio. Por otro lado, si también tienes suscripciones como YouTube Premium que lo utilizas para poder ver videos educacionales sobre tu negocio, como por ejemplo de repente mis videos de YouTube acerca de Print on Demand, también puedes considerar esto como un gasto de tu negocio. Luego también podríamos deducir un porcentaje de las facturas anuales que tenemos en nuestra casa. Esto te recomiendo que lo puedas hablar con un CPA o con la persona profesional que te va a poder ayudar en tus taxes. No sé exactamente cómo funciona esto, pero en mi caso, por ejemplo, la persona que me ayudó a hacer mis impuestos sacó cuánto era la superficie del lugar donde vivo y de acuerdo a eso, qué porcentaje ocupaba el lugar donde trabajo, es decir, mi espacio de trabajo, que es principalmente la parte de mi escritorio. Digamos que tu escritorio ocupa un 10% del total del lugar donde vives, entonces me permitió poder sacar un 10% de lo que pago en electricidad, el 10% de lo que pago para el alquiler del lugar donde vivo y esto poder declararlo como gastos del negocio. También podría considerar como gastos lo que es el pago de la línea de celulares, como también lo que es el internet. Y por otro lado, también si es que compramos productos que estén relacionados a nuestro negocio, podríamos considerarlo como gastos. Por ejemplo, de repente si te compraste una laptop que está relacionada a nuestro negocio, el año pasado también me tuve que comprar un celular, así que pude declararlo como gastos del negocio. Si de repente te compraste o te tuviste que comprar una mesa para poder poner encima tu herramienta de trabajo, que es una laptop o una computadora, también te recomiendo que tengas estos gastos separados. Y como siempre, tratar de guardar todo lo que son boletas o facturas o simplemente saber en qué tarjeta hemos podido deducir este tipo de gastos. Y por último, acerca de los millajes de autos, por ejemplo, en nuestro caso es un poco difícil poder hacer esto, ya que nuestro trabajo es 100% online prácticamente, pero si tuviéramos de repente una emergencia y tuviéramos que ir al post office a poder enviar un producto, entonces podríamos considerar el millaje que hemos gastado de nuestra casa al post office y del post office a nuestra casa. Entonces, digamos que por ejemplo en el 2023 Etsy te pagó $100,000 y contabilizando todos nuestros gastos tuvimos un gasto total de $45,000. Quiere decir que si restamos 100,000 menos $45,000, nuestra ganancia final sería $55,000. Esto quiere decir que nosotros estaremos pagando impuestos de acuerdo a esta última cifra, $55,000 y no los $100,000 totales. Dependiendo de dónde vivas y cuánto ganas, es posible que tengamos que empezar a declarar a partir del próximo año impuestos trimestrales, que también son conocidos como estimated taxes o impuestos estimados. Y la regla general en Estados Unidos nos dice de que si pensamos que vamos a declarar más de $1,000 en impuestos, debemos empezar a pagarlo de forma adelantada durante el año trimestralmente. Esto pasa principalmente después de tu primer año en Etsy, que puedes tener un poco más de idea cuánto estarías ganando. Por ejemplo, el año pasado que recién empecé a generar ingresos con mi tienda de Etsy, no sabía que a fin de año, en noviembre o diciembre, mi tienda iba a explotar, ya que en los primeros meses prácticamente no tuve ingresos. Así que este año ya tengo una mejor idea en comparación al 2022, cuánto estaría ganando en todo el año. Así que he empezado a pagar trimestralmente mis taxes por adelantado. Así que una buena idea aquí es que puedas empezar a separar de repente mensualmente un porcentaje para poder estar preparado para tus impuestos y no nos agarre de sorpresa. Este porcentaje va a depender de muchos factores, así que te recomiendo que puedas hablarlo con la persona que te ayudaría en tus impuestos. Te recomiendo que puedas tener todos estos ingresos o gastos de una manera muy organizada. Puede ser en un Excel o utilizando una aplicación como QuickBook, por ejemplo. En mi caso también ofrezco lo que es el reporte de finanzas, donde te ayudará a poder tener organizado todos tus ingresos y gastos y que puedas traquearlo mensualmente con un resumen anual. Entonces, por ejemplo, si entramos al reporte, vas a encontrar una separación de mes por mes en cada pestaña y por aquí podemos colocar, según la información de nuestra página en Etsy, cuánto ha sido nuestra venta total del mes, como por ejemplo $10,000, cuánto nos han cobrado de Etsy Fee,
digamos que fueron $950, cuánto te cobraron publicidad en Etsy internamente, que es tu decisión si es que deseas colocar o no, puede ser $150. Por aquí también plataforma de diseño, que puede ser Canva o de repente Kirol, puedes poner que mensualmente estás pagando $10. Y aquí en otros gastos van a estar otros gastos relacionados a Print on Demand que luego se enviarán automáticamente en esta parte. Por ejemplo, puede ser que pagaste la suscripción de Placeit para tus mockups, así que podemos poner por aquí Placeit que estás pagando $9.99. Digamos que compraste mi reporte de finanzas, puedes poner por aquí reporte de finanzas, por aquí $19. Y así puedes ir poniendo otros gastos. Aquí sería la suma $28.99 y se va a estar pasando automáticamente aquí. Y por aquí, cuántos fueron tus gastos en Printify, es decir, este mes cuánto te cobró Printify, puedes poner por aquí, digamos que fueron $5.000. Entonces por aquí te estará saliendo que tu ganancia total fue de $3.832. Y si nos pasamos a nuestro resumen anual, te estará saliendo aquí cuánto fue tu ganancia final. Y por aquí también puedes colocar una comparación de cuántas ventas tuviste, tal vez tuviste 350, cuántos productos tuviste publicado, tal vez fueron unos 150, cuántas visitas tuve en mi tienda, tal vez fue unos 15,000, y tu conversión, que puede ser por ejemplo un 4%, todo esto estaremos viendo en las estadísticas de nuestra tienda Etsy. Por aquí recuerda que también tienes una calculadora para que puedas ver exactamente cuánto es tu ganancia final después de cualquier gasto con Printify o Etsy. Digamos que nuestro costo en Printify de una taza es de $10.54 y nosotros queremos vender nuestra taza incluyendo cuánto es el costo del producto más el envío. Quisiéramos cobrar unos $23.90, entonces nuestra ganancia final después de cualquier fee de Etsy o costo de Printify estará siendo de $10.64. Esto y más funciones tiene lo que es el reporte de finanzas. Te voy a estar dejando el link en la descripción por si deseas tener más información y espero que este video te haya ayudado a poder aclarar muchas dudas. Igual si tienes alguna consulta, no dudes en poder escribirlo en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que puedo. Si te gustó este video, te ayudó en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Que tengas un bonito día y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!